Bueno, vamos a España. Grandes novedades con la abdicación del rey Juan Carlos anunciada en el día de ayer. Ignacio de los Reyes, periodista de BBC Mundo, está en Madrid. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo ha caído la noticia en España? Me imagino que depende de la generación a la cual uno le pregunte, ¿no? Exactamente. Ahora mismo los españoles están digiriendo esa noticia. Ya ha pasado un día. Y ahora mismo muchos están centrándose en, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? El Congreso está justo empezando a debatir, a tramitar ese nuevo reglamento, una nueva ley, para dar cuenta de una situación que no tiene precedentes en este país en democracia, que es que abdique un rey. No había una ley que contemplara este tipo de sucesión. Se espera que el Congreso tarde poco en aprobar esa ley. Se estima que el 18 de junio esto esté ya culminado, y entonces va a depender de la Casa Real cuándo se va a proceder a la coronación del príncipe Felipe, que se convertirá entonces en Felipe VI. La idea es hacerlo lo más rápido posible para dar esta idea de estabilidad en el país, pero también para intentar calmar un poco los ánimos, porque como dices, dependiendo de la generación con la que uno hable, el tema de la monarquía le resulta más simpático o menos. Estamos viendo manifestaciones de jóvenes españoles que quizás no vivieron ese periodo de la transición y que a lo mejor tienen una idea muy distinta del rey Juan Carlos y de la familia real que la que tienen generaciones un poco más adultas. Sí, uno siempre se ha preguntado por qué un país socialista, digamos, por muchos periodos, como con la predominancia que tuvo el Partido Socialista con Felipe González, por ejemplo, porque esos españoles eran a la vez monárquicos. Y me han dicho alguna vez algún amigo socialista español, es que no somos monárquicos, somos juancarlistas. Ahora, terminado el periodo de Juan Carlos, uno se pregunta de dónde surge la legitimidad de esa monarquía. Exacto, esa es la pregunta que se hacen muchos españoles que se sienten republicanos y que dicen, yo no voté la Constitución del 78 y de hecho la mayor parte de los que votan ahora en elecciones probablemente no habían nacido cuando se votó esa Constitución, y dicen, yo debería tener el derecho de poder elegir en un voto popular a mi jefe de Estado. En ese sentido han ido un poco en ese camino todas estas manifestaciones, como la de ayer, que se produjo acá en Madrid, la más multitudinaria, pero también hubo en Barcelona y en otras ciudades, donde muchos jóvenes exigían que hubiera un referéndum. Ahora bien, está la parte institucional también. Como tú dices, este es un partido donde durante muchos años han gobernado dos principales partidos, el PP conservador y el Partido Socialista de centro-izquierda, que es un partido que en sus bases, digamos, sobre el papel se declara republicano, pero que la realidad nos muestra que ha estado siempre muy cercano a la monarquía, precisamente porque ha intentado dar un mensaje de estabilidad y de orden constitucional. Ahora bien, el Partido Socialista está en una crisis de liderazgo también, va a tener que elegir un secretario general muy pronto y se abren preguntas, ¿no? Si no es el momento de que incluso en este partido tan grande en España, que está pasando por una crisis, si no debería acercarse un poco también a unas bases más de izquierda que reclaman también una democracia republicana para España como la que puede existir en Italia, en Alemania o en Francia. Salir del sistema monárquico, digamos, requeriría en España una reforma a la Constitución del 78, y esto solo se puede hacer vía referéndum. ¿Cuál es el procedimiento eventualmente para una discusión de este tipo en España? Es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque cuando antes del 78, cuando se estaba redactando esta nueva Constitución, hay que tener en cuenta que España salía de un régimen militar que duró décadas, ¿no? Bajo el gobierno de Francisco Franco, y los partidos de la naciente democracia en ese momento lo que querían asegurar es un sistema muy robusto, muy estable, que garantizara que no hubiera demasiados cambios en el país, al menos en los primeros años. Esto hizo que la Constitución sea tan rígida que es prácticamente imposible en términos prácticos poder reformarla. ¿Por qué? Porque, bueno, primero el Congreso tendría que decidir esta reforma de la Constitución, se debería votar, pero luego aparte tendrían que llamar a unas nuevas elecciones que creara una asamblea constituyente. Esto en la práctica hace que dependa de los partidos mayoritarios el reformar la Constitución, y en 4 décadas no ha habido un acuerdo de ninguno de estos dos partidos. Claro. Para promover la reforma de la Constitución estamos con Ignacio de los Reyes, él es periodista
de BBC Mundo a partir de lo que está ocurriendo en España con la noticia de la abdicación del rey Juan Carlos, que deja el trono en manos de su hijo Felipe. Interesante esto que contabas, Ignacio, que no hay ley para la abdicación, es decir, no estaba previsto que un rey abdique, sino que ahora la sucesión sí es la del hijo mayor y hombre, tal como queda establecido con la llegada de Felipe al trono. La ley establece, y la Constitución, que es el primer hijo varón del rey, lo cual también ha dado mucho que hablar porque el rey tiene dos hijas, además, que por cierto son mayores que Felipe. Y que, bueno, en otras monarquías donde no se hace diferenciación entre hombre y mujer a la hora de suceder al trono, si se aplicara la misma ley, aquí ahora mismo tendríamos una reina en un mes en lugar de otro rey. Esa es otra de las reformas que eventualmente se va a tener que hacer, porque Felipe tiene dos niñas, dos mujeres, claro, mujeres que en su día se convertirían en reinas si es que sigue el modelo de monarquía constitucional. Esa es una de las reformas. El gran miedo también que hay en España en ciertos sectores de la élite política es que si se abre la discusión de la reforma de la Constitución, habrá otros temas también que se vayan a debatir. La organización territorial, por ejemplo, claro, el modelo de las autonomías, etcétera. Claro, que es un tema muy delicado en España. Ahora, para el rey Felipe, para la sucesión de Felipe, entonces, en ausencia de un hijo varón, ¿es la hija mujer o eso no está previsto? Sí, exactamente. Ante la ausencia de un hijo varón, en este caso sería la infanta Leonor, que luego se convertirá en princesa de Asturias, la que heredaría el trono. Claro. Ahora es una monarquía más moderna, ¿no? Más a la holandesa, con una pareja, ¿no?, más joven, ella plebeya, igual que Máxima, ¿no?, la argentina que se convirtió en reina de Holanda, con una diferencia, me parece, Ignacio, que es que la monarquía española depende fundamentalmente de fondos públicos, mientras que la monarquía holandesa son muy ricos ellos, es una familia que tiene bienes propios. El peso que significa la realeza para una España en crisis, ¿eso qué impacto tiene sobre la opinión pública? Exacto, es cierto. Por un lado, es verdad que por primera vez va a haber, como dicen acá, una reina de clase media, ¿no? Refiriéndose a la princesa Leticia, que era una presentadora de televisión, de una familia relativamente humilde, ¿no? Pero por otro lado, como señalas, hay mucha preocupación de qué tanto le cuesta a los españoles sostener una familia real, una monarquía, en uno de los peores momentos financieros para este país en décadas y con cifras de desempleo realmente preocupantes, ¿no? En torno al 25%. Quienes defienden la monarquía aseguran que, bueno, no saldría más barato tener un presidente de la República al que habría que financiar, igual que al rey, viajes, residencia, escolta, etcétera. Pero lo que sí se está demandando por parte de aquellos que están a favor de la República, o que al menos haya más fiscalización de las cuentas del rey, ¿no? Muchos dicen que la manera en que el rey gestiona el presupuesto para la Casa Real no es lo suficientemente transparente. Ponen como ejemplo el caso de la monarquía británica, donde por ley la reina tiene que dar cuenta prácticamente de las facturas de la luz del palacio. Eso es lo que se exige muchas veces acá en este país. Incluso los monárquicos dicen: está bien, podemos seguir con este sistema de monarquía constitucional, pero que al menos se fiscalice mejor el dinero que va a parar a casa del rey, y eso quizás serviría también para evitar escándalos como el en el que se ha visto envuelta la familia real últimamente con el yerno del rey, con Iñaki Urdangarín, que ahora mismo está siendo investigado por un supuesto delito de corrupción y de usar su nombre y su relación con el rey para ganar contratos públicos. Eso mismo pudo haber precipitado esta decisión del rey, ¿no? El hecho de que la monarquía o su propia figura haya quedado tan afectado por aquel escándalo. Sí, exacto. Aparte, fue en 2011 cuando estalló el escándalo, y a partir de ese momento vimos un punto de inflexión. La corona española había sido tradicionalmente una de las instituciones mejor valoradas por los españoles. En ese año sus niveles de popularidad cayeron en picado y ahora mismo está en una crisis de popularidad sin precedentes. El rey dice que se trata de una decisión personal. Hay quien dice que motivos de salud pudieron tener algo que ver, pero sin duda estos escándalos que han afectado a la familia real probablemente tuvieron un peso muy determinante en esta decisión. Y siempre me ha impactado el respeto muy reverencial que tiene todavía la prensa española por la corona, ¿no?
no es como la prensa inglesa, si seguimos comparando coronas, ¿no? Donde los escándalos son la comidilla. En España es bastante tabú, ¿no? Es muy delicado toda la manera que tienen de abordar. De hecho, una pareja real que todo el mundo sabe que no son pareja y que recién en los últimos años esto ha quedado más discutido públicamente en los medios, ¿no? Es cierto que precisamente por el contexto en el que el rey llegó a la corona en España después del régimen de Franco, en un periodo de extrema inestabilidad en el país, los medios de comunicación también jugaron ese papel protector y de garantía de estabilidad en el país. Ahora bien, han pasado 4 décadas desde eso, ¿no? Y por eso hay muchas voces que dicen que los medios de comunicación deberían empezar a ser un poco más críticos también con esta institución del Estado, como pueden serlo con el Ejecutivo, con el Legislativo, etc. Sí es cierto también que en los últimos años, a raíz de este escándalo con el yerno del rey y otros episodios, como cuando el rey se fue a cazar a Botswana, apareció la foto él posando con este elefante muerto, algunos medios de comunicación empezaron a ser abiertamente críticos. Incluso algunos desde sus páginas y editoriales empezaron a pedir un cambio en la corona. Directamente algunos pedían la abdicación del rey. Es verdad que sigue habiendo mucha reverencia a la figura del rey y a su familia en España, pero también es verdad que en los últimos años estamos viendo bastante cambio en ese sentido y que parece que se ha perdido un poco el miedo a tratar ciertos temas relacionados con la Casa Real. Ignacio, bueno, como vemos, un tema apasionante, ¿no? Este proceso que está atravesando España a partir de la noticia de la abdicación del rey Juan Carlos. Muy amable, ha sido muy amable con todo este panorama allí desde Madrid. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente.